A ver. Bueno, oramos. Gracias, nuestro Dios, por la oportunidad que nos das de poder estar disfrutando de este tiempo entre hermanos, hermanos queridos, pero sobre todo el hecho de empezar a pensar en que hoy tú también tienes un mensaje para cada uno de nuestros corazones y queremos rogarte que tu palabra nos hable, nos ponga en evidencia, nos muestre con claridad lo que tú quieres decirnos y utiliza a Ramón en esta noche, Señor, dale de tu sabiduría, guíalo, Sí, Señor. que tu Espíritu Santo también le ayude a poder explayarse y poder hablar de este tema que le toca hoy. Te damos las gracias por cada uno de nuestros hermanos que están hoy aquí. Te pedimos por aquellos que no están, pero queremos rogarte que este grupo pueda crecer también, no solamente en números, sino también en calidad de hijos tuyos y espiritualmente también podamos eh, llevar frutos para ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, el tema que nos toca hoy, el capítulo 22, se titula Creados para ser como Cristo. Eh, y arranca, podemos encontrar en el Génesis 1:26, donde la palabra nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y podemos ver y encontrar que en toda la creación, solamente a los seres humanos o nosotros, las personas, hemos sido hechos, creados a la imagen de Dios. Y esto para nosotros es un gran privilegio, ¿no? Y también esto también nos da dignidad. Ahora, el autor dice, y de esto, en esto estamos todos de acuerdo, que es difícil saber esta expresión cuando dice hagamos a la imagen de Dios, todo lo que abarca esta expresión. Eh, es muy difícil de entender, ¿no? Cuando Dios dice hagamos a la imagen de Dios. Pero sí, el autor también nos da y nos incluye en este capítulo algunos aspectos en lo cual podemos pensar de lo que Dios ha pensado cuando dijo, hagamos a la imagen de Dios, a nuestra imagen y semejanza. En primer lugar, así como Dios, dice, esto nos muestra que somos seres espirituales. Esto nos enseña también que nuestro espíritu son o es inmortal y a diferencia de nuestro cuerpo, ¿no? Que nuestro cuerpo se va desgastando y tiene un tope, tiene un límite, tiene un vencimiento, tiene una caducidad, pero nuestro espíritu no. Nuestro espíritu va a durar más que nuestros cuerpos, va a perdurar para siempre porque son eternos. En segundo lugar, donde nos muestra que somos seres intelectuales. O sea que cada uno de nosotros, como creación de Dios, podemos pensar, podemos razonar, podemos resolver problemas. Esto nos da esta capacidad, al ser seres intelectuales o pensantes, nos da esta posibilidad de hacer muchas cosas, ¿no? Inclusive de crear cosas, obviamente no de la nada como Dios, pero sí podemos, podemos ver cómo el ser humano o la ciencia ha crecido en gran manera por por el pensamiento, el conocimiento del hombre. Y en tercer lugar, podemos ver que somos relacionales. Esto nos muestra, nos enseña que podemos dar y recibir ese amor verdadero. También esto también nos permite ser o tener una conciencia moral. Esto nos permite también discernir entre el bien y el mal, pero esto también a la vez nos hace responsable delante de Dios, ¿no? Todos estos puntos. Ahora, esta imagen, cuando Dios dijo hagamos
a nuestra imagen y semejanza, esta imagen que Dios, con la cual hemos sido creados, ha sido dañada y ha sido distorsionada por el pecado. Allá lo vemos ahí en Génesis, ¿no? Entonces, por ese motivo, que esa imagen que fue dañada, que fue distorsionada, que fue rota, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para morir por uno de nosotros, morir por la humanidad. ¿Y cuál era el propósito? Era restaurar esa imagen completa que habíamos perdido. Ese es el objetivo de la venida de Cristo, el restaurar esa imagen que habíamos perdido cada uno de nosotros, ¿no? Que la raza humana había perdido. Ahora, ¿a qué se parece esta imagen que nos habla acá? Y bueno, podemos decirlo con claridad y con seguridad de que esa imagen se parece a Jesucristo, ¿sí? Les invito a buscar en Colosenses, alguien por favor busque Colosenses 1:15 y algún otro hermano 2 Corintios 4:4. Vamos a estar viendo allí qué es lo que nos habla los versículos. Colosenses Tengo 1:15. Que Colosenses, lo si tenga, querés. por favor, puede leer. Bueno, Darío, por favor. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Corintios, ¿cuánto era? 4:4. Yo la tengo. 2 Corintios, ¿no? Sí. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien, muchas gracias, hermano. Entonces, ¿a qué se parece esta imagen? Dijimos que esa imagen a la cual Dios nos ha creado debe parecerse a la imagen de Jesucristo, ¿no? Ahí en Colosenses vimos que Él es, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Y en Corintios vemos que Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿sí? Esa es la imagen a la cual nosotros debemos parecernos, a la imagen de Cristo. Ahora, en Efesios 4:22, si me acompañan, lo buscamos, Efesios 4:22. ¿Querés que lo lea? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, vemos que... ahí tenemos una interferencia, ¿no? Que cada uno de nosotros fuimos creados para ser semejante a Dios, verdaderamente rectos y santos. Por eso dice que debemos despojarnos del viejo hombre viciado, y ahí la versión que emplea el autor allí de esta cita está muy clara, mucho más amena, ¿no? Dice: adopten una forma de vivir completamente nueva, una vida moldeada por Dios, una vida renovada desde adentro y que se hace parte de la conducta de ustedes a medida que Dios reproduce exactamente su carácter en ustedes. Debemos, o el objetivo de Dios, lo que espera y lo que busca es que cada uno de nosotros nos parezcamos cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de que hayamos sido creados a su imagen
lejos está de que cada uno de nosotros nos creamos un Dios o un Dios, por ejemplo, ¿no? Y este fue el engaño que Satanás, desde el Génesis, como lo vimos, cuando le dice ahí a Eva, a Adán y a Eva, donde dice que le ofrece que debían comer del fruto y le dicen, coman porque serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y fíjense que este mismo discurso de tantísimos años ha permanecido, ha perdurado por siglos, y hoy en día también hay muchas religiones, hay muchas filosofías de la nueva era que siguen engañando, mejor dicho, que Satanás sigue engañando a las personas que pueden ser un Dios o pueden ser realmente Dios. Me acuerdo, hace muchos años tenía un compañero en el trabajo que él decía, yo soy Dios. Y daba sus razones por qué decía que él era Dios. Y bueno, Satanás, fíjense que desde el huerto de Edén, allí a Adán y Eva, les dijo, si comen de esto van a ser como Dios. Y ese engaño hoy en día se mantiene en el tiempo, ¿no? Satanás sigue actuando, quizás de otra forma, con otras estrategias, y es en la cual cada uno de nosotros debemos tener mucho cuidado, porque quizás nosotros no decimos abiertamente que somos Dios o somos como Dios, sino que muchas veces inconscientemente tratamos o manifestamos esto de creernos Dios cuando tratamos de manejar aquellas circunstancias adversas, cuando tratamos de solucionar aquellos problemas sin pedir la ayuda de Dios, cuando tratamos de quizás de forjar nuestro futuro y también cuando tratamos de dominar a las personas que nos rodean. No hace mucho, unos 15 días atrás, charlando con un joven, un muchacho, bueno, unos añitos menos que yo, 40 y pico de años, hablando de tema de estudio, y él decía, yo no, esas cosas no le pido a Dios, porque depende de mí, si yo estudio me va a ir bien, o si yo preparo esto, y a veces, y yo le decía, pero eso no estás con esa actitud o no querer pedirle a Dios que te ayude en un examen o en un trabajo, es como que te sentís autosuficiente. No, no, para nada, dice, pero creo que yo lo puedo hacer. Y a veces, fíjense, hermanos, que quizás muchas veces nosotros podemos caer en este error, ¿no? Inconscientemente. El hecho de que nosotros muchas veces podemos manejar ciertas cuestiones y eso nos lleva o nos llevaría a tener quizás una actitud de creernos que somos Dios o que podemos manejar las cosas por nuestros propios medios. Ahora, como criaturas que somos, dice el autor, nunca seremos el creador. Y fíjense que cuando dice en esta expresión, hagamos a nuestra imagen y semejanza, Dios no estaba pensando o no quería que cada uno de nosotros nos convirtiéramos en Dios o en un Dios, sino que Él estaba buscando o planeando de que quería que cada uno de nosotros tomemos la semejanza o nos parezcamos a Cristo, a su Hijo Cristo. Él quiere que seamos semejantes a Dios, no que seamos Dios. Ahora, este ser semejante a Dios está diciendo o nos está diciendo que debemos cada uno de nosotros adoptar algunos ciertos valores en la vida, que debemos tener ciertas actitudes, que nuestro carácter debe ser el carácter de Dios, y ya que la meta suprema de Dios para nuestras vidas no es
podemos decir el bienestar o la comodidad o cuántas otras cosas que podemos mencionar, sino que la meta suprema de Dios en cuanto a nuestras vidas es desarrollar su carácter, ya que lo único que vamos a llevar es ese carácter que Dios ha desarrollado y ha formado en nuestras vidas, ¿no? Nada de este mundo vamos a llevar, una profesión, nada material, obviamente, sabemos que no, sino que Él quiere desarrollar nuestro carácter y Él quiere que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente y que seamos como Cristo. Y ser como Cristo es igual a tener un carácter transformado. Ese carácter transformado se manifiesta en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Ahora, si hay algo con lo que nosotros muchas veces luchamos es con nuestro carácter, ¿no? Pero fíjense que cuando hay un carácter transformado por Cristo, ese se manifiesta, mejor dicho, lo podemos evidenciar en nuestra vida cotidiana. Alguien que me busque Gálatas 5:22 y otro 2 Pedro 1:5, por favor. Gálatas 5:22. Yo lo tengo. 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Sigo? Hasta el 23, por favor. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y 2 Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Muchas gracias. Estamos viendo o diciendo de que el carácter transformado se manifiesta en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y Gálatas nos muestra del fruto del Espíritu. Si ustedes me permiten, seguramente tienen los apuntes, yo quisiera leer un párrafo de acá del libro directamente, que me gustó mucho, en la página 144, donde dice: cada vez que se le olvide que el carácter es uno de los propósitos de Dios para su vida, se sentirá frustrado por sus circunstancias, se preguntará: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando tantas dificultades? Una respuesta es que la vida está supuesta de ser difícil. Es lo que nos facilita crecer. Recuerde, la tierra no es el cielo. Muchos cristianos mal interpretan la promesa de Jesús sobre la vida abundante y creen que significa una salud perfecta, un estilo de vida cómodo, la felicidad constante, la realización de todos los sueños y el alivio instantáneo de los problemas a través de la fe y la oración. En resumen, esperan que la vida cristiana sea fácil, la expectación que tienen es vivir un cielo aquí en la tierra. Ahora, pensaba, ¿no? El carácter transformado por Dios en nuestras vidas se va a evidenciar, como dice ahí en Gálatas, ¿no? En cuanto al gozo, en cuanto a la paz, a la paciencia. Ahora, ese carácter transformado, no va a radicar en un bienestar, o que Dios va a cumplir todo lo que le pedimos, o que vamos a vivir el cielo acá en la tierra, sino que a través de las circunstancias adversas
de los momentos difíciles, de las necesidades, muchas veces, de cosas que nos producen tristeza, Dios va a ir forjando, va a ir trabajando ese carácter en nuestras vidas. Debemos saber y no olvidar esto de que nosotros, cada uno de nosotros existimos para los propósitos de Dios. Y Dios no está para nuestros propósitos, ¿no? Siempre escuchamos en muchos mensajes, escuchamos que hay personas que lo tienen a Dios como un amuleto, ¿no? Y otros, bueno, lo tienen como la lamparita de Aladino, que pone el escritor, hace esta comparación. Ahora, Dios no está para nuestros propósitos, sino que Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros y a través de nosotros. Ahora, veníamos viendo y diciendo que Dios quiere transformar nuestro carácter, quiere forjar, quiere ir transformando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y esto nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Si quisiéramos, vieron que muchas veces nosotros luchamos con nuestras debilidades, con nuestro temperamento, con nuestras formas y un montón de cuestiones. Y como muchos también luchan con vicios, y ahora nosotros por nosotros mismos no podemos transformar nuestro carácter o transformarnos. Esto es pura y exclusivamente trabajo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien va trabajando en nuestras vidas. Disculpen, me estoy quedando sin batería. Disculpen, me estoy quedando sin batería. Va a tener que enchufar. Bueno, mientras esperamos a Ramón, les voy a proponer escuchar una canción. ¿Les parece? Si quieren, pongan el ok así. A ver si me están escuchando. Ok. Bien. Sí. Con esa canción tiene mucho que ver con lo que está ahí hablando. Ramón, Santi, Ramón, voy a poner una canción, ¿sabes? Hacerlo tranquilo. Bien. Denme un segundo. Ya que no vimos el PowerPoint. Ahí está. Desde muy pequeño me dijeron que tú eras el dueño del oro y de la plata y que se cumplían los sueños de los que te conocían y profesaban tu nombre, que eras todo aquello que necesitaba el hombre. También me dijeron que cuando alguien enfermaba, nada como la oración y tu poder todo sanaba, que aunque estabas invisible, nada era imposible, que bastaba tener fe y todo se hacía posible. Y luego te conocí y comprobé que eras real. Lo que habían dicho estaba bien, no estaba mal, que prosperas, que levantas y que sanas al enfermo. Pero hay cosas que contemplo las noches mientras me duermo. Por ejemplo, lo que siento desde que yo me consagro, lo sigo sintiendo, me hagas o no me hagas un milagro. Lo que siento lo conoces, mis palabras son sinceras, que te adoro en la escasez o en la abundancia financiera. Yo no puse condiciones para empezar a seguirte, me bastó la cruz y todo lo que por mí allí hiciste. No te sigo por lo que puedas hacer, sino por lo que hiciste en el Calvario, y en eso quiero creer. Que seguirte por los beneficios, eso me entristece. Yo quiero al maestro, no quiero a los panes y los peces. Yo te sigo no porque me sanaste o prosperaste, yo te sigo, Jesús, porque me salvaste. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo,
adoro con mi vida, aunque no te pueda ver. No debo adorarte dependiendo de mi situación. Debo hacerlo en todo tiempo, hora, día u ocasión. No debo buscarte solo por generar beneficios, sino porque agradezco el fin de aquel sacrificio. Eres Dios el soberano quien gobierna, eso creo. No aquel genio de la lámpara que cumple los deseos. Tú ya sabes todo y lo mejor para mí lo escoges. No concedes los caprichos que a cualquiera se le antoje. Y perdona si algún día mi mente te cuestionó. En ocasiones cuando tu respuesta para mí fue un no. Como un padre me cuidas, me suples, hasta me sostienes como padre que sabe lo que a su hijo le conviene. ¿Dónde estaba yo cuando creaste todo sin defecto? Jamás podría dudar del plan que tienes, que es perfecto, aunque no entienda el porqué de las pruebas y desafíos, pues tus pensamientos siempre son más altos que los míos. Que si voy una cruzada pero no me pasa nada, es porque por ti mi vida ya estaba destinada. Que por más fuerte la prueba, mi adoración nunca merma. El cuerpo quizás, pero mi espíritu nunca se enferma. No hay crisis que me detenga, ni escasez que me contenga. Voy a proclamar tu nombre hasta que muera o que tú vengas. Si tengo el milagro bien, si no lo tengo también, pero mi alabanza seguirá por siempre. Amén. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida, aunque no te pueda ver. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, hermanos, por el aguante, disculpen. Hermosa canción, la verdad, muy linda también la letra, ¿no? Justo con, más o menos con lo que veníamos viendo y hablando. Bueno, creo que habíamos quedado de que el trabajo de esta transformación es obra pura, exclusivamente del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí en 2 Corintios, capítulo 3, 18, dice, por lo cual, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, o sea que somos transformados solamente por el Espíritu Santo. Hay otra versión que dice que el Espíritu está trabajando en nosotros y nos va cambiando a la imagen de Dios. Este proceso de cambiarnos, de transformación en nuestro carácter, en nuestra vida, para llegar a ser como Jesucristo, en la palabra encontramos esta transformación o este cambio como la santificación, ¿no? El poder llegar a ser santo, el poder a vivir esa vida que agrada a Dios, esa vida que Cristo vive, una vida sin pecado. Ahora, este carácter o esta transformación a la imagen de Jesús, como bien dijimos, no podemos hacerlo o lograrlo con nuestras propias fuerzas, ¿no? Ahí en Filipenses 2:13, les voy a leer, dice, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien produce
en nosotros, tanto el querer como el hacer. Y este carácter, el carácter de Cristo, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento. Veíamos el viernes pasado, ¿no? En Hebreos, sobre los niños espirituales, la falta de crecimiento. Ahora, esta transformación tiene que ver con el crecimiento, nuestro crecimiento espiritual, para llegar a ser a la imagen de Cristo. Y si vamos a la Biblia, en la Biblia encontramos que este crecimiento es comparado o se compara con una semilla, con un edificio o como un niño. Así como esa semilla debe ser plantada y cultivada para que crezca, germine y lleve fruto, lo mismo es en la vida espiritual, ¿no? Un edificio desde la base, no aparece un edificio aunque hoy hay muchas variedades de construcción muy rápida, pero no es de la noche a la mañana. Se comienza desde abajo y la vida cristiana, este crecimiento, esta transformación de carácter debe comenzar en aquella base, en aquellos cimientos, en aquella roca firme que es Cristo. Y el tercer ejemplo, comparación como un niño, el niño para crecer necesita alimentarse, necesita tener actividades físicas y esto le lleva o le permite el crecimiento. Hermanos, ninguno de nosotros como hijos de Dios, como creación de Dios, si queremos alcanzar un crecimiento espiritual, la madurez espiritual o ser transformado nuestro carácter a la imagen de Jesucristo, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que esto suceda. No podemos sentarnos en una silla y esperar que esto se produzca como un arte de magia, ¿no? O como un milagro. No. Debemos cada uno de nosotros trabajar en esto también. Hay una parte en la cual nosotros, o depende de nosotros, ¿no? Si yo no dedico ese tiempo a la lectura de la palabra, Dios no me va a hablar. Hay muchos que piensan, como lo menciona el libro, que aislándose, yendo a un lugar desierto, a una montaña, internarse en un monasterio, no teniendo contacto con el mundo exterior, eso les va a llevar a ser más santo o a parecerse más a Cristo o a Dios. Y sin embargo, la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario, ¿no? Ahora, en Efesios 4:22, quieren buscarlo, nos muestra 3 responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros para hacernos como Cristo, para llegar a la semejanza de Cristo. Efesios 4:22 al 24. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, le voy a agradecer, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Muchas gracias, Never. Acá hay 3 aspectos, 3 puntos, 3 responsabilidades que cada uno de nosotros debemos hacer, llevar a cabo para parecernos como Cristo. En primer lugar, dice que debemos despojarnos, el versículo 22 dice, despojaos del viejo hombre, despojaos del viejo hombre, despojarnos de esa vieja manera de vivir. Creo que aquellos que conocimos a Cristo, tenemos un antes y un después en nuestra vida, ¿no? Y hay cosas que quedan, pareciera que las llevamos, las queremos llevar en el tiempo,
Pero la palabra de Dios nos muestra, nos enseña que para parecernos a Cristo debemos despojarnos de esa vieja manera de vivir que es el viejo hombre, ¿sí? Actitudes, hábitos, lugares que frecuentábamos, cosas que hacíamos, cuántas cosas de las cuales debemos despojarnos para parecernos más a Cristo, para hacernos como Cristo, para tener la semejanza de Cristo, ¿no? Si no hay esa actitud o esa decisión de despojarnos del viejo hombre, de aquello que solamente ofendía a Dios, entonces lo único que vamos a hacer es piedra de tropiezo para los incrédulos o para aquellos que aún no tienen a Cristo. En segundo lugar, es cambiar nuestra manera de pensar. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Allí en Romanos 12:2 dice, no os tenéis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Acá esta expresión, esta palabra transformados, que viene del griego de metamorfosis, es cuando Dios, o dejamos que Dios haga la transformación desde adentro hacia afuera, ¿sí? Y bueno, el autor pone el ejemplo del gusano, que se convierte en una hermosa mariposa y donde esa transformación lo llevó a una libertad, donde esa libertad le permite recorrer otros lugares, ¿no? Y creo que en la vida cristiana es de la misma manera. Cuando somos transformados desde adentro para afuera, esto nos permite tener la libertad en Cristo, como dice la palabra, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si Dios la palabra de Dios, la verdad que es Cristo, nos hizo libre, entonces de la vieja manera de vivir es cambiar nuestra manera de pensar. Cuando dejamos, esta transformación también se produce cuando dejamos que Dios dirija nuestros pensamientos, ¿no? Como dice acá en Romanos 12:2, que le he leído. Es allí donde somos transformados, cambiados desde adentro hacia afuera. Y en tercer lugar, es ponernos el carácter de Cristo mediante el desarrollo de nuevos hábitos santos. Allí el versículo 24 de Efesios que habíamos leído, dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, vestidos del nuevo hombre. Ponernos el carácter de Cristo es mediante el desarrollo de estos nuevos hábitos, como ya lo habíamos mencionado antes. Aquello para tomar lo nuevo que es en Cristo y vivir una vida diferente, una vida que más santo, más puro, más pulcro, o van a ser diferentes, pero vemos que Dios para esa transformación no solamente utiliza, bueno, otros piensan, como lo destaca el autor, que piensan que solamente leyendo la Biblia y orando ya van a ser transformados. Pero vemos que Dios usa no solamente su palabra, sino que Él también usa a personas para esa transformación de nuestras vidas. Que Dios también usa distintas circunstancias para moldearnos a la imagen de Cristo, ¿sí? Entonces, para moldearnos a su imagen, para moldear y transformar ese carácter
en el carácter de Cristo. Sabemos que la palabra de Dios es la que provee la verdad para esa transformación que necesitamos. La palabra es la que nos ayuda a crecer, la que nos ayuda a madurar, y esto va produciendo el cambio. Pero también las personas, que sería la iglesia, que sería el pueblo de Dios, que serían cada uno de ustedes, hermanos, son aquellos que proveen el apoyo para este crecimiento, para esta madurez. Son aquellos que necesitamos. Por eso no hay nada más triste, al menos yo lo vivo así, cuando en una reunión, ya sea de un viernes, ya sea de un domingo o de un lunes, bueno, del lunes siempre tenemos asistencia perfecta los varones, pero no hay nada más triste cuando no vemos a nuestros hermanos, ¿no? Y esto nos muestra que necesitamos de nuestros hermanos. Está bien, en la virtualidad es más complicado, ¿no? Pero en la presencialidad, tenemos al hermano que nos va a marcar quizás algún error, alguna actitud, una mala acción, y Dios va a utilizar a mis hermanos para ir transformando mi vida, para ir transformando mi carácter, para que cada vez me parezca más a Cristo. Y el tercer punto es que Dios utiliza la circunstancia para que nosotros crezcamos, para que en esas circunstancias adversas de la vida, allí podamos ejercitar, poner en práctica también, practicar a ser como Cristo, ¿no? El poder soportar ante la tentación, el poder amar a nuestros enemigos, y cuántas cosas, ¿no? A trabajar nuestra vida, nuestro carácter, en esa transformación para llegar a ser la imagen de Cristo, ¿no? Dice acá el texto, mucha gente asume que todo lo que necesita para crecer espiritualmente es solamente estudiar la Biblia. Y como mencionaba, que hay algunos que piensan que aislándose van a crecer. Ahora, Dios quiere y espera que cada uno de nosotros, o que todos nosotros, crezcamos juntos, ¿sí? Y veíamos el viernes que muchas veces en ese crecimiento o en esa madurez hay hermanos que quedan allí atrás. Pero bueno, que no sea por culpa nuestra, que no sea yo el responsable de que mi hermano no está creciendo o que no está recibiendo esa transformación en el aporte que uno puede dar como cristiano, ¿no? El Señor quiere que cada uno, que todos nosotros crezcamos, que lo espiritual no es en esa búsqueda individual y solitaria, ¿no? El creer que yo no necesito de nadie, que yo no necesito de mi hermano. Yo cuando yo era adolescente, allá en mi pueblo trabajaba en un almacén, mini mercadito, y mi patrona era muy, muy orgullosa, muy agrandada, y ella decía, y a veces humillaba a los clientes, a veces los ofendía, y ella decía, ¿qué se cree esta o qué se cree este? ¿Que yo necesito de él o de ella? Y después se terminó fundiendo ese negocio. Yo me vine de allí, pero se terminó fundiendo porque los clientes dejaron de ir. Y el pensar de que ella no necesitaba para que su negocio prospere era el error más grande. Y como cristiano, si yo pienso que no necesito de vos, mi hermano, de usted, de la iglesia, para crecer, para madurar, es el error más grande que Satanás está poniendo en nuestras mentes. Nos necesitamos los unos a los otros. Y en este proceso de transformación, Dios utiliza su palabra, los hermanos, la iglesia y la circunstancia. Ahora,
no somos el llanero solitario, ¿no? Y como bien lo dijo Marcelo en un mensaje, hasta el llanero solitario necesitaba de alguien que lo ayudara, ¿no? Cada uno de nosotros necesita ser parte de una iglesia, necesitamos del hermano. ¿Por qué? Porque la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús. Si yo no me relaciono con mi hermano, que es totalmente diferente a mí, el relacionarme con aquellos que son más complicados y más difíciles que yo, o yo más difícil que ellos, nunca vamos a poder dar a conocer que hemos sido transformados por Cristo y que hemos sido hechos a la imagen de Jesucristo. El poder aprender a amar como Jesús. Aun cuando era rechazado, Él seguía amando. Lo principal en nuestra vida es el amor, es amar a Dios y amar a los otros, ¿no? Como dice el texto. Ahora, ser como Cristo, dice un subtítulo acá del libro, es un proceso largo y lento de crecimiento, ¿no? La madurez espiritual no es algo instantáneo, no es algo automático, no es que yo puedo presionar un botón y ya he recibido la madurez espiritual, sino que es un desarrollo gradual y progresivo. Y este desarrollo gradual y progresivo nos va a llevar toda la vida. Y es más, se va a acabar nuestros días acá y no vamos a llegar a ser completados en esa madurez que necesitamos. Pero cuando ya seamos transformados por Cristo, cuando ya seamos glorificados, allí estaremos completos, ¿no? Efesios 4:13, les voy a leer, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que es posible que lleguemos a un cierto grado de esa madurez hasta que el Señor nos lleve y seamos glorificados cuando Él nos llame a su presencia o cuando Él nos venga a buscar. Esa renovación de nuestra mente, esa transformación de nuestro carácter, alcanzar esa madurez de Cristo, ese crecimiento espiritual, y podamos hacerlo diligentemente en su palabra, en la comunión con los hermanos y sabiendo también sobrellevar o llevar las circunstancias adversas tomados de la mano del Señor. Que el Señor nos ayude a poder poner en práctica en esto, a que cada día anhelemos a parecernos más a la imagen de Cristo. Que el Señor nos bendiga y queda abierto para aquellos, no les deje muchos minutos, pero si alguien quiere compartir, ampliar algún tema, algún punto, lo puede hacer. Muchas gracias, hermano. Este capítulo en lo personal me encantó porque tiene lindas ilustraciones y lindos ejemplos para entender los conceptos. Me encantaron varios, ténganme paciencia, igual les prometo que en 2 minutos expongo todos. El primero cuando dice, ¿por qué ser semejante a Dios? Porque Él es nuestro Padre y nos hizo a su semejanza, y así como el refrán dice, de tal palo, tal astilla, dice, así como a uno le gusta que nuestros hijos se reflejen a uno, bueno, qué más hojita. Y digan, qué lindo tu hijo, qué lindo. Decir, che, mira, hablan bien de mi hijo y es imagen mía. Del mismo modo, Dios quiere que nosotros seamos, porque si nosotros somos lindos, hablamos bien de Él.
Así que, hijo de tigre. Así que me encantó esa ilustración. Lo que dice acá, que lo puso en rojo también, Dios no quiere transformar tu personalidad, sino tu carácter. Y la verdad que es muy lindo porque la personalidad Dios nos hizo como somos en la simpatía, en el ser reservado, en lo que fuere, pero el carácter es lo más difícil de ceder, porque el carácter es el que nos hace cruzar, es el que nos hace enfrentar con los amigos, con los problemas, y es lo que más nos cuesta ceder, y es lo que Dios debe trabajar. Pero dice más adelante, esfuérzate y sé valiente. Y destaca eso el libro también, que por lo menos 8 veces la Biblia dice, esfuérzate, esfuérzate. Es decir, que Dios sabe que nosotros luchamos con nuestro carácter aquí en la tierra, pero nos pide un esfuerzo. Como el Espíritu Santo nos ha dado los frutos y esos frutos están dentro nuestro, ese esfuerzo es el disparador para que después Dios haga el trabajo. Eso también me encantó. Y al final, ya para cerrar, prometí 2 minutos, Dios está mucho más interesado en lo que usted es que lo que usted hace. Y eso es muy lindo, porque cuando vos decís, ¿quién es Lucas? Ah, ese es el ingeniero. O te preguntan, che, ¿y qué es de tu vida? Ah, yo soy tal cosa, o estudio tal cosa, tengo 3 casas. Uno siempre quiere poner, viste, el estatus de lo que hace, de lo que tiene, y dice la Biblia que a Dios le importa lo que sos, ni lo que haces, ni lo que tenés. Hermosísimo. Esto último se traslada también a lo que podemos hacer en la iglesia, que se puede estar sirviendo, haciendo mucha obra, pero Dios está viendo el corazón, cómo lo hacemos. Porque a lo mejor lo estamos bueno o para un montón de cosas, pero Dios nos ve el corazón, ¿no es cierto? En cuanto a frase, una frase también que dice el autor, nosotros somos seres humanos y no somos haciendo humanos. También me gustó mucho. Hace mucho leí algo que me gustó, que tiene que ver con lo que decía Munir un poco. Dice que un adolescente va a un lugar para visitar a un viejo payaso, que él había sido fanático desde niño. Y el lugar era la residencia del hombre que vivía él. Entonces él dejaba entrar a la gente a su casa y firmaba autógrafos. Y en una parte tenía un modular lleno de los disfraces de payaso. Entonces este muchacho le pregunta, ¿por qué siempre usaste el mismo disfraz? ¿Y por qué tenés tantos disfraces con los mismos colores, de la misma forma, y no hay ninguno distinto? Entonces le dice, mira, el payaso fue cambiando, el disfraz no. O sea, lo que a mí me identificaba siempre fue el disfraz. Pero si vos me preguntás el cuarto disfraz que está colgado en la cuarta percha, yo te voy a poder decir en qué lugar actué. ¿Y por qué? Me acuerdo de eso, porque en cada actuación no fui el mismo payaso. ¿Qué quiere decir esto? Que él se fue desarrollando como persona, como individuo, y también como una persona a nivel espiritual y de madurez. Y en la vida del cristiano pasa eso, nosotros nos vamos despojando de distintas vestiduras que traemos del viejo hombre. Y creo que todos los días nos toca a nosotros vestirnos con la vestidura del Señor y sacarnos la vestidura vieja que dejamos ayer. Y a veces es todo un laburo porque nosotros queremos, o sea, nuestra carne quiere seguir luciendo esa vestidura, pero el Espíritu Santo nos dice que nos despojemos de ese vestido, ¿no? Y cuál es digamos, la enseñanza de esto que compartía, que al final del camino, un día vamos a mirar para atrás y nos vamos a dar cuenta de todos los vestidos que nos sacamos de encima y cómo la gloria y el poder de Dios fue revistiéndonos de su gracia y de su amor, ¿no? Porque eso es lo que hace el Señor en la vida de cada uno. Bien dijo Darío, cuando uno lo dispone, no cuando uno sigue luciendo un vestido para aparentar algo que no es.
¿no? Obviamente que las apariencias engañan y aparte Dios se encarga de sacar a la luz lo que hay en nuestros corazones. Entonces, si, si, si vas a, si vemos esta analogía que compartí, yo digo, bueno, mañana me tengo que sacar otra vestidura y así hasta que venga el Señor. Estamos en un proceso de crecimiento, vamos de gloria en gloria, dice la palabra, somos revestidos de su poder y de su gracia, pero también tenemos que ser conscientes de lo que dejamos atrás. Y yo me pregunto, y te pregunto a vos en esta noche, ¿vos sos el mismo que hace un año atrás? Porque si no sos el mismo, hay algo que no está mal, o sea, eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? Porque el carácter tiene que ver con revisarnos y con decir, bueno, esto que con este hábito con el cual lucho, o estos pensamientos con los cuales lucho, ¿están colgados ahí en la percha del viejo hombre o todavía sigo poniéndomelos? Creo que es una evaluación que nos tenemos que hacer a diario para darnos cuenta si estamos siendo transformados o no, ¿no? O si seguimos la misma. Eso mismo un día nosotros lo escuchamos en una prédica de Gerardo Perace y tenía que ver con la renovación que tiene en la mitad de la vida del águila real. Y él decía, es tan dolorosa a veces la renovación nuestra y tan dura, y la comparaba con el águila porque tiene que tomar una decisión de 150 días golpeándose el pico para que ese pico viejo se rompa y pueda crecer el nuevo a mitad de su vida. Y dice, muchas veces nuestra transformación es tan dolorosa porque el cuerpo nos tira para el viejo hombre y la cabeza a veces y el corazón para el nuevo, ¿no? Y tiene que ver con una decisión y una maduración, justamente en una etapa de la vida, ¿no? Y ojalá que, como decía Marcelo, el año pasado nos miremos atrás y digamos, bueno, he crecido un poquito. Aparte, este crecimiento del cristiano, la vida cristiana, es medio irónica, ¿no? Porque el mundo apunta a que vos cada vez te sientas superior, cada vez te sientas más realizado, cada vez te sientas mejor. Y la vida cristiana exactamente para lo contrario, cada vez más humillado, cada vez más viviendo para el otro, cada vez dándote cuenta que ningún logro obtenido en el mundo como fama, títulos, dinero, es lo que realmente cuenta para la eternidad, ¿no? Como termina el capítulo ahí diciendo de que el mundo apunta, y todos los libros cristianos, supuestamente, de autores cristianos, supuestamente, apuntan a la realización personal y a la estabilidad emocional. Y ahí aclara bien, esto es narcisismo, esto es idolatría a uno mismo, ¿no? El cristiano tiene que apuntar a todo lo contrario. Excelente capítulo, creo que debe estar entre los mejores. Ejemplo de eso es Jesús, ¿no? Siendo Dios, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Algo más que quería agregar con respecto a lo que decía, a veces es imperceptible esto, o sea, a veces uno no lo nota, pero los otros sí lo notan. O sea, ya sea algo negativo o positivo en el sentido de cambios, ¿no? De cambios del corazón, de actitudes, de dejar obrar a Dios en tu vida. A veces no nos damos cuenta, ni siquiera nosotros, que Dios está obrando en nuestro corazón, porque es una obra silenciosa la que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero hay evidencia y fruto de eso. Por eso creo que también nos podemos mirar para atrás y decir, bueno, he cambiado, pero los que más cuentas se dan son los que están cerca tuyo. Esa es la verdad. Así que ellos también actúan muchas veces de testigo o muchas veces de jueces cuando no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, ahí están para mirarnos. El mundo, alguien sabía decir que nosotros los cristianos somos la vidriera del mundo, y es verdad. Porque apenas vos te equivocaste, mirá el hermano, mirá el aleluya, mira el cristianito, Así que tenemos que
que revisarnos constantemente. Físicamente pasa eso. Como uno se ve También. todos los días, cree que no cambia. Y el que no te ve por mucho tiempo te dice, uy, está más viejo, está más pelado, está más gordo. Y bueno, mirá y me dice, ¿estás loco este? Sí, estoy igual. Me veo todos los días y estoy igual. Claro, pero el que está afuera es el que no juzga y no se los cambia. No nota igual, el carácter es igual. Muy bueno, Chelo. Bueno, hermanos, creo que hasta acá llegamos. Las 12:02, nos pasamos 2 minutos. Ya estamos ocupando el día martes. Ah, Sergio, estabas ahí. Vos también. No te había visto. Eh, no sé si alguien quiere hacer un aporte. Por Yo quiero último, hacer una pregunta para que me la contesten ustedes. Ahí en una parte del capítulo que leyó Ramón, o que dio Ramón, habla de la vida abundante. Y yo quiero preguntarle a ustedes qué interpretan ustedes en forma personal, qué es la vida abundante, más allá de lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Te acordás que dedicamos un día a Chelo en este mismo libro? No me acuerdo con exactitud qué capítulo, pero hicimos entre todos fuimos armando en el chat que era para cada uno la vida abundante, porque para algunos es más en un aspecto que en el otro. Está claro Claro, que es la vida espiritual, pero ¿te acordás de eso, Chelo? sí, Me acuerdo de Ramón contó, me acuerdo del de él, que dijo para él fue difícil decir, dejo mi trabajo fijo y estar en blanco y estar cómodo y dar ese paso de fe. Y cuando contó que lo pudo dar y servir en la iglesia y vivir sin ese sueldo en blanco, él entendió la abundancia de Dios en otras cosas, también en lo material y en lo espiritual, me acuerdo de esa. En mi caso, ahora sí contesto por mí, me acuerdo que dije que para mí los amigos son una vida abundante. Para mí ese fue el regalo que Dios me ha dado para mi contexto de vida, para mis enseñanzas, para mi convivencia, para todo. La vida abundante para mí pasa por mis amistades. Pero está claro que es lo espiritual, pero a uno lo sobreabunda más en algo y a otro lo sobreabunda más en otro aspecto. sí, sí. Bueno, Jesús lo resumió entre otros cuando dijo que el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Eso en la parte espiritual es vida abundante también, ¿no? Sí, porque ahí en una parte está hablando de la obra del Espíritu Santo también, por eso era la pregunta. Claro. El hecho de que Cristo vive en cada creyente, eso le da la pauta de una vida abundante. ¿Qué más abundante que el Señor mismo? Y Él nos dice que habita por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué más vamos a pedir? Y damos gracias por eso, ¿no? Y los frutos del Espíritu también son abundancia, porque también se los puede tener en mayor o menor grado, que el capítulo también lo nombre. Como decía, están allí y Dios está esperando que des ese primer paso. Por eso el ejemplo de la semilla, el edificio y el niño, que decía Ramón. Porque en los tres, sí, vos ves el crecimiento, pero si no das ese primer paso, no pasa nada. La semilla se hace árbol, sí, pero vos la tenés que plantar y regar. Y bueno, así el niño y así el edificio. Y así lo entiendo, uno tiene mucha riqueza, pero a veces no la termina de explotar o redescubrir por no darle al espíritu lugar y darle a Dios el lugar que se merece. Si se lo diéramos, macana que habría abundancia espiritual, ¿no? Sí. bueno, hermanos, si seguimos así vamos a llegar al miércoles. Yo creo que su misericordia es abundante también, ¿no? Día a Amén. día es muy abundante.
Bien. Bueno, hermanos, para el próximo lunes le toca el capítulo 23 y 28 a Sergio y el 25 a Luciano. Así que bueno, que te vaya bien, Sergio, con 2 capítulos eh, en 20 minutos. Ya es la segunda vez que te toca hacer resumido, ¿no? Pero bueno, tienen mucho en común ambos capítulos. Y Lucho, un tema también muy difícil que da para charlarlo mucho sobre los problemas, las dificultades. Y después seguiría el 14 de junio, Don Ever, con 2 capítulos. También un tema complicado. Y Te quería No, decir digo, algo, Andrés, no sé, algo que a veces me pasó a mí cuando se dio la situación de dar que un hermano dé 2 capítulos y otro dé 1. Muchas veces no está este espacio para seguir hablando de los 2 temas, más allá de que estén relacionados o no. Hay temas que son muy puntuales y a veces nos perdemos de poder compartir lo que cada uno piensa o de la enseñanza que hemos recibido de ese momento por el tiempo más que todo, y porque muchas veces uno se queda con ganas de seguir pensando en voz alta y para que también pensemos todos juntos, ¿viste? A veces ha pasado esto, por ejemplo, hoy a Ramón le tocó un solo capítulo, pero cuando hay 2 hermanos que tienen que exponer, y uno tiene que exponer 2 capítulos, en el caso de Sergio, y uno Luciano, se complica a veces. O sea, también tiene que ver con el que... Pasó en el momento de la música de adoración, ¿te acordás? Claro, exactamente. Ujú, exactamente. Se hizo, o sea, por ahí por el apuro de darlo al capítulo nos perdemos de algunas cosas. Eso es solamente una sugerencia y nada más que lo quería decir. claro, tengan en cuenta que ustedes tienen ya los capítulos que les tocan más de 2 meses de antelación. Y antes de ir armándolos, también les iba preguntando a ver si se sentían cómodos, ¿no? Como para tener tiempo de cambiarlos y no hacerlo Claro. sobre la marcha. Por eso, casi 3 meses antes les di el capítulo que le toca a cada uno. Aparte, más allá de eso, el capítulo del libro y el libro en sí no es para que lo estudiemos palabra por palabra al libro, sino que sea un disparador nomás de los temas. Si ya todos tenemos el libro y todos vamos leyendo los capítulos y estudiándolo, la idea de la reunión es poder comentarlos entre todos los capítulos más que releerlo y reenseñarlo, ¿se entiende? O sea, si fuera un libro que no lo tenemos o un libro que necesita mucha explicación, entonces ahí sí vale la pena dedicarse y tomar un capítulo por día, pero el libro es tan sencillo, está tan bien explicado y tan bien planteado los temas, que la idea es que el capítulo sea un disparador nomás y que nosotros, desde la parte que nos toca plantear el tema, planteemos cómo impactó en nosotros y dejar abierto a escuchar lo que significó para cada uno de los demás. ¿Se acuerdan que inicialmente esa era la idea que también se hace difícil y es un aprendizaje llevarlo a cabo, pero no es exponer el capítulo de principio a fin, sino es, yo leí, por ejemplo, que es importante lograr la madurez y en la búsqueda de la madurez. En mí significó esto, ¿qué significó en vos, en ustedes? ¿Sí? Porque para leer el capítulo ya lo podemos leer el libro en casa, está en PDF, está impreso, está el original. Entonces, de acá que podamos a ver qué significó el libro para cada uno de los demás. ¿Se entiende, Chelo, cuál es la idea? No es estudiarlo de principio a fin, cada capítulo y cada palabra del capítulo, sino tirar el concepto y poderlo charlar entre todos y aprender uno de los otros. Porque si no, la No, otra sí, sería, sí lo eh, entiendo. O sea, si no ya lo sería, comentaste una vez vos. claro, claro, claro. Si no, sería directamente ponernos y estudiar un capítulo cada día, pero creo que es más enriquecedor lo que cada uno de ustedes comparten
que leer de principio a fin un capítulo o plantearlo así completo. Por eso por ahí vienen comprimidos, pero para no redundar en lo mismo. Aparte, si nos ponemos a redundar, cada uno, creo que podríamos contar mil anécdotas o ilustraciones de cada tema, pero la idea es ir a lo práctico, a lo concreto, cosa de ver cómo impacta esto en mi vida y cómo logro a partir de mañana dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida para ser más como Cristo, que sería el concepto de este capítulo. ¿Se entiende, hermanos? Tratemos eso, de ser sintéticos, concretos, y dar lugar a que todos puedan aportar para que sea más enriquecedor el tema. También es un ejercicio y un poder de un aprendizaje de síntesis para lograr esto. Este libro, este libro como el anterior también tiene algo, que se van envolviendo los capítulos, porque generalmente es así. Los primeros capítulos es como que parece que avanza mucho, pero después en los últimos como que va cerrando todo. Por ejemplo, hoy vimos el crecimiento, pero el lunes que viene vuelve a tocar crecimiento a través de la prueba, el otro crecimiento a través de la tentación, el otro crecimiento a través de las dificultades, y el otro, entonces como que volvés a ver crecimiento, entonces se termina relacionando todo. O el caso de hoy, como decíamos, la vida abundante, que también lo habíamos tocado y seguramente en unos capítulos más lo volveremos a tocar. Pero nunca vamos a poder agotar todo lo de la vida abundante, nunca vamos a poder agotar todo lo de crecimiento. Eso es lo que yo veo, creo que ahí se nos haría bastante denso, al menos en mi forma de pensar. Re claro quedó. Lo único que faltó decir que ya se sabe, ya se dijo y aparte se sobreentiende que es bueno antes leer el capítulo. Para eso se manda qué capítulo toca tal día. Entonces, bueno, tenerlo leído para ya poder hacer aportes todos. Y no solamente el capítulo que toca, sino un par de capítulos más, aunque sean los títulos y subtítulos, como para saber de qué se viene y no adelantarse tampoco, porque por ahí, como decía Munir, uno quiere cubrir todo el tema de un concepto que después va a ser desglosado más adelante. Entonces, esa es la idea también, no tratar, y esto lo digo en lo personal también, ojo, no lo tomen como un reto o algo de tenerlo superado, ¿no? Tratar de no prepararlo en el mismo día, sino de ir preparándolo con bastante tiempo de antelación, como para que sea más enriquecedor para mí y para los demás también, y de esa forma hasta se lo puede hablar más dinámicamente, como consejo nomás. Bueno, muchachos. Encima dejé grabando esto, después voy a tener que borrar este final. Che, Andrés,